Buenas tardes, estimados alumnos. El día de hoy vamos a compartir un tema titulado la corriente eléctrica, dentro de los cuales vamos a analizar la ley de Ohm y la ley de Polier. ¿Qué cosa es la corriente eléctrica? Es el paso de un flujo de carga eléctrica a través de una unidad de tiempo. Pero ¿qué es una carga? ¿Cómo se manifiesta la corriente eléctrica? Matemáticamente podemos decir que la corriente eléctrica I es igual a la carga por unidad de tiempo, donde el valor de I representa, dividimos la corriente eléctrica, lo vamos a determinar en amperio. Amperio decimos que es coulomb sobre segundo. Q es la carga eléctrica, que la vamos a medir en coulomb, se representa con una C. Y T es el tiempo, que lo vamos a medir en este caso en segundos. De esta ecuación podemos obtener alguna ecuación para encontrar carga eléctrica y una para determinar el tiempo. Despejando, podemos decir que la carga eléctrica Q va a ser igual a la corriente por el tiempo, y despejando el tiempo, mandamos a dividir a la corriente, nos quedaría la carga sobre la corriente eléctrica. Por lo tanto, pues ya hemos obtenido algunas ecuaciones importantes para calcular lo que es la corriente eléctrica. Un dato muy importante que tenemos que analizar es que la materia está constituida por partículas, las cuales son los electrones y los protones. También estos tienen una carga eléctrica. Podemos decir que la carga del electrón es igual a la carga del protón, y este es equivalente a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y también una ecuación importante que vamos a tener en cuenta es que para determinar el número de electrones que circulan a través de un conductor, va a estar dado por la carga eléctrica que nos den sobre la carga del electrón, que ya sabemos que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Vamos a analizar el día de hoy el primer ejercicio, que dice lo siguiente. Dice la intensidad de la corriente eléctrica. Vamos a irlo resolviendo directamente. La intensidad de la corriente eléctrica que se estableció en un conductor metálico es igual a 400 miliamperios. Ya sabemos que un miliamperio equivale a 10 a la menos 3 amperios. Entonces, suponiendo que la corriente se mantuviera durante 10 minutos, eso es el tiempo, 10 minutos, calcule, inciso A, vamos a calcular la cantidad de carga total, o sea, la carga que circula a través de dicho conductor, y vamos a calcular también el número de electrones. Bien, lo primero que vamos a hacer ahora es convertir estos miliamperios a amperios. Solamente lo vamos a dividir entre 1000, 400 entre 1000 nos da 0.4 amperios. El tiempo, que son 10 minutos, lo convertimos a segundos, multiplicándolo por 60 segundos, que tiene un minuto, son 600 segundos. Planteamos la ecuación para calcular la carga eléctrica y decimos que la carga eléctrica es igual a la corriente por el tiempo. Carga eléctrica sería igual a la corriente, que son 400 amperios, que amperios lo podemos representar en coulomb por segundo, por el tiempo, que son 600 segundos, que lo hemos transformado. Al realizar el producto nos quedan 240. Eliminamos segundo con segundo y la unidad de carga eléctrica es el coulomb. Muy bien, ahora vamos a determinar el número de electrones, que es el inciso B. Ya nosotros sabemos que el número de electrones está dado por la carga que circula por el conductor sobre la carga que tiene el electrón. Entonces, el número de electrones es igual a la carga, que son 240 coulomb, entre la carga que circula por un electrón, que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por cada electrón. Eliminamos los electrones y por lo tanto nos va a quedar el número de electrones que circulan en ese conductor, van a ser 1.5 por 10 elevado a la 21 electrones. Y de esta manera hemos encontrado el número de electrones en este pequeño ejercicio. Un segundo ejercicio que vamos a tratar de resolver de carga eléctrica es el siguiente. Dice
la intensidad, vamos a determinar la intensidad de la corriente, es decir, a través de este problema. Suponga que fuera posible contar el número de electrones que pasan a través de la sección de un conductor en el cual se estableció una corriente eléctrica. Si durante un intervalo de 10 segundos, nos dan el tiempo 10 segundos, pasan una cantidad de electrones nos dan ahora el número de electrones, que son 2 por 10 a la 26 electrones, o perdón, 2 por 10 a la 20 electrones sería en este caso. Vamos a calcular ahora la cantidad de carga Q. Vamos a calcular la carga Q que se encuentra en dicho conductor y que corresponde a ese número de electrones. Lo mismo que vamos a determinar también la intensidad de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a determinar en este caso? Sería la intensidad de la corriente eléctrica y decimos que I solución. La expresión matemática que nosotros tenemos para calcular I es igual a Q entre T. O sea, la corriente eléctrica es igual a la carga sobre el tiempo. Nosotros de esta expresión podemos calcular o podemos despejar la carga eléctrica, o podemos determinar más bien lo que es la carga eléctrica. ¿A qué es igual la carga eléctrica? De la expresión anterior, donde decíamos que el número de electrones es igual a la carga eléctrica entre la carga del electrón, podemos decir que Q es igual a la carga eléctrica, perdón, a la carga del electrón por el número de electrones, que es el que nosotros conocemos, y con esta expresión encontramos Q. Por lo tanto, Q va a ser igual a la carga del electrón, que nosotros sabemos que es 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb por cada electrón, por el número de electrones, que son 2 por 10 a la 20 electrones. Eliminamos el número de electrones o el símbolo de electrón y decimos que Q va a ser igual aproximadamente, el valor de Q es 32 coulomb. Si nosotros resolvemos en la calculadora 1.6 x a la menos 19 por 2 x a la 20, el valor obtenido para Q es de 32 coulomb. Hemos resuelto el inciso A. Por lo tanto, el inciso B, que sería la corriente eléctrica I, ya lo podemos determinar porque ya hemos encontrado el valor de Q. Entonces, ¿a qué va a ser igual la corriente eléctrica? A Q, que en este caso son 32 coulomb, sobre el tiempo, que ya nosotros sabemos que el tiempo son 10 segundos. Por lo tanto, al resolver nos queda I es igual a 32 sobre 10, 3.2. ¿En qué unidades se mide la corriente? En coulomb por segundo, que equivale a decir amperio. Y de esta manera hemos resuelto este ejercicio sencillo. Para continuar, vamos a hablar ahora de lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm plantea que la corriente que circula a través de un circuito o de un conductor es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Dicho esto en el lenguaje matemático, podemos decir que la ecuación de la ley de Ohm está resumida en resistencia eléctrica va a ser igual al voltaje o tensión sobre la corriente eléctrica, de donde R para nosotros representa la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica la vamos a medir en ohm. Esta unidad se lee ohm y equivale a voltios sobre amperio. Ya sabemos que V es el voltaje, que lo vamos a medir en voltios, y la variable I, que representa la corriente eléctrica, la vamos a determinar en amperio. Por lo tanto, de aquí podemos despejar la ecuación para el voltaje y la ecuación para la corriente. Vamos a decir entonces, despejando B va a ser igual a I por R. Y que está dividiendo pasa a multiplicar a la resistencia. Ya tenemos una ecuación para determinar el voltaje. Y también despejando la corriente,
esta resistencia que multiplica corriente va a ser igual a V sobre resistencia. Y estas son las ecuaciones que hemos obtenido a partir de la ley de Ohm. Vamos ahora a resolver un ejercicio sencillo en donde pongamos en práctica dicha ecuación. Dice el ejercicio: si conectamos una lámpara a un tomacorriente en una determinada casa, el voltaje va a ser de 120 voltios. Según los datos que nos da el problema, el voltaje es de 120 voltios. Se aplicará a los extremos del filamento de la fuente. Entonces, se observa que una corriente I igual a 2 amperios pasa por dicho filamento. El problema nos pregunta cuál es el valor de la resistencia. O sea, que vamos a aplicar la primera ecuación relacionada a la ley de Ohm. Tenemos el voltaje que son 120 voltios, la corriente que son 2 amperios. Nos pide el problema determinar la resistencia. Solución. La ecuación de resistencia va a ser igual, según la ley de Ohm, al voltaje sobre la corriente. Sustituyendo los valores, el voltaje es de 120 voltios sobre la corriente. Por lo tanto, al resolver esta división, decimos 120 sobre 2 son 60, y la unidad de medida de resistencia decimos que es el ohm, que es voltios sobre amperio. Y con esta ecuación, de esta manera, hemos resuelto este pequeño ejercicio. Si el problema nos planteara un inciso B, que dice lo siguiente: si esta lámpara, esta misma lámpara, se conecta a los polos de una batería que aplica el filamento una tensión de 12 voltios, ahora en este mismo ejercicio nos dan un nuevo dato que dice que vamos a aplicar una tensión o un voltaje igual a 12 voltios. Se aplicará a los extremos del filamento. Entonces ahora nos pregunta cuál será el valor de la corriente que pasará a través de dicho filamento. O sea, vamos a hallar la nueva corriente utilizando este voltaje. Ya sabemos nosotros que la resistencia de dicho filamento es la que nosotros hemos encontrado, que en este caso son 60 ohms. Por lo tanto, en la solución podemos plantear que la corriente I aquí va a ser igual. Hemos determinado la ecuación para I, que sería V sobre R, o sea, voltaje sobre resistencia. Por lo tanto, la corriente I es igual a voltaje, en este caso son 12 voltios, sobre la resistencia, que son 60 ohms. Por lo tanto, la corriente I es igual, al resolver este ejercicio, nos vamos a dar cuenta que la corriente I equivale a 0.2 amperios, ¿verdad? Voltios sobre ohm nos da amperios. De esta manera hemos resuelto este inciso B del mismo ejercicio. Ahora, si el problema nos llegara a plantear un nuevo inciso, que sería un inciso C, dice lo siguiente. Veamos el inciso C. Cuando la lámpara se conecta a otra batería, se observa que una corriente I de 1.5 amperios. Ahora nos dan unos nuevos datos. En este caso, vamos a decir el inciso C. ¿Cuáles son los nuevos datos que nos da el problema? Nos da una corriente I igual a 1.5 amperios. ¿Cuál es el voltaje? Ahora vamos a determinar el voltaje. La resistencia nosotros sabemos que es la misma. En este caso son 60 ohms. Ese valor no cambia. Por lo tanto, para resolver este ejercicio de una manera sencilla, podemos decir la ecuación de voltaje, que es igual. V es igual a I por R. Voltaje es igual a I. ¿Cuánto vale I en este caso? Nos dice que vale 1.5 amperios por la resistencia, que son los mismos 60 ohms. Por lo tanto, el voltaje va a ser 1.5 por 60, nos da 90 voltios, que es el valor del voltaje de dicho filamento. Muy bien, para continuar, vamos a analizar ahora lo que es la ley de Polier. ¿Qué plantea la ley de Polier? Dice que la resistencia de un alambre conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su superficie. ¿Qué quiere decir esto matemáticamente? Que la resistencia va a ser igual a un factor
propio de cada material llamado resistividad por la longitud del conductor sobre el área o sección transversal. Dicho esto, en otras palabras, la ley de Polier lo que nos plantea es que a mayor longitud, mayor resistencia, a mayor área, menor resistencia. Vamos a escribir el significado de cada término. Ya sabemos que R es la resistencia eléctrica. Todos sabemos que la resistencia la vamos a determinar en ohm. Rho va a ser la resistividad. Este es un valor propio de cada material. Lo vamos a determinar en ohm por metro. L va a ser la longitud, que la vamos a determinar en metros, puede ser centímetros o milímetros. A va a ser el área o sección transversal de dicho conductor. Podemos despejar todos los términos de esta fórmula, exceptuando el valor de la resistividad, que este es un valor constante de cada material. Entonces, para despejar, lo que podemos hacer es lo siguiente: el valor de A, o sea, la variable A que está dividiendo, la mandamos a multiplicar a la resistencia. Esto va a ser igual a la resistividad por la longitud. Si yo quiero determinar el valor ahora de la variable A, va a ser igual a la resistividad por la longitud sobre la resistencia. Esta expresión me permite calcular el valor de la sección transversal. Y si quisiéramos despejar ahora la longitud, la variable que está afectando a la longitud de la resistividad, la enviamos a dividir. Nos quedaría longitud igual, la resistividad pasa a dividir y arriba queda el área por la resistencia. Estas son las expresiones que vamos a utilizar nosotros para resolver los ejercicios relacionados a la ley de Polier. Vamos a analizar este ejercicio que dice lo siguiente: una barra rectangular de hierro, veamos los datos, una barra rectangular de hierro. Cuando hablamos de una barra rectangular, es importante hacer una diferencia entre un triángulo, un cuadrado, un rectángulo o entre las distintas figuras geométricas, porque de acuerdo a esa forma, entonces vamos a determinar lo que es el área o sección transversal. Dice una barra rectangular de hierro tiene una sección transversal de 0 puntos, el área 0.00004 metros cuadrados, y su longitud, nos da la longitud L, es 40 centímetros. ¿Cuál es el valor de la resistencia R? Si ustedes analizan, tenemos valores de área o sección transversal, valor de la longitud, pero el problema nos da el material de que está hecho dicha barra. Por lo tanto, si nos dice que es de hierro, nosotros calculamos o buscamos la resistividad del hierro, y encontrando en los libros nos da que la resistividad del hierro es 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Si analizamos aquí, tenemos metro, pero la longitud la tenemos en centímetros. Tenemos que estandarizar las unidades. Por lo tanto, vamos a convertir los centímetros a metros. Por un metro que tiene 100 centímetros y nos da a 0.4 metros. Una vez que ya tenemos todas las unidades estandarizadas, podemos analizar la solución. ¿Cuál es la ecuación que nos permite calcular la resistencia? Según Polier, dice que R igual a resistividad por longitud sobre área. R igual a resistividad, ya decíamos que 1.7 por 10 a la menos 8 ohm por metro, por la longitud, que en este caso decimos que la longitud son 0.4 metros, sobre el área sección transversal, que es 0.00004 metros cuadrados. Para analizar unidades tenemos metro por metro, metro cuadrado. Con metro cuadrado lo podemos simplificar y solamente nos queda la unidad de resistencia, que es el ohm. Realizando el producto, 1.7 por 10 a la menos 8 por 0.4, y luego hacemos la división entre 0.00004. El valor aproximado para la resistencia en este caso va a ser de 56.6 por 10 a la menos 4 ohm.
Y de esta manera hemos encontrado la resistencia eléctrica aplicando la ley de Pauli-George. Gracias, estimados alumnos. Les invito a que se suscriban. Muy buenas tardes.